déjenme ahora explicar. Hay una forma, acuérdense que cuando empezamos a ver cinemática de vibraciones, analizamos que podíamos representar las vibraciones con vectores. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, déjenme usar ese argumento para analizar el comportamiento del sistema vibratorio en tres diferentes puntos. ¿Sí? El primer punto va a ser este que está representado aquí. Y ahorita les digo cuál es la condición. Mi condición es que W entre Wn es muy cercana a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría? Déjenme ver qué pasaría. Ok. Mi respuesta, nada más voy a considerar la respuesta forzada. Me voy a desentender del estado estacionario. ¿Sí? Mi respuesta estacionaria viene dada por esa expresión. Y déjenme sustituirla en mi ecuación diferencial. Mi ecuación diferencial era m por la segunda derivada de y con respecto al tiempo, más c por la derivada de y con respecto al tiempo, más k por y es igual a f0 por el seno de wt. ¿Ok? Entonces, déjenme sustituir mi ecuación, mi respuesta forzada, que viene siendo la solución particular, viene siendo igual a, ¿qué quedamos? A y0, ¿sí? Por el seno de wt menos phi. ¿Ok? Entonces, si derivo una vez, esto me queda que la primera derivada vendría siendo igual a y0 por w por el seno de wt menos phi. ¿Ok? Y si derivo 2 otra vez, me quedaría la aceleración que vendría siendo igual a, perdón, esto está mal, es coseno. ¿Ok? Y después me quedaría menos y0 por w cuadrada por el seno de wt menos phi. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces, déjeme sustituirlo aquí, tal como lo tengo indicado allí. ¿Qué me quedaría? M, ok. Déjeme también hacer lo siguiente, déjeme ponerlo todo en función de función senoidal. Esto me quedaría igual a y0 por w por el seno de wt menos phi más 90 grados o más pi en 2. ¿Sí? Acuérdense, esto vendría siendo el seno de wt por el coseno de pi en 2 más el coseno de wt por el seno de pi en 2. Entonces me daría esto. Y esto me quedaría igual a y0 por w cuadrada por el seno de wt menos phi más pi. Porque acuérdense que ese signo menos lo puedo incorporar de esta manera. ¿Sí? Ok, bueno, entonces ya tengo eso. Déjeme ahora sí sustituirlo en mi ecuación diferencial. ¿Qué me quedaría? Me quedaría que m por y0 por w cuadrada por el seno de wt menos phi más pi. Después me quedaría más c por y0 por w por el seno de wt menos phi más pi en 2, ¿sí? Más k por y0, k por y0 por el seno de wt menos phi va a ser igual a f0 por el seno de wt. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, déjeme hacer lo siguiente. Hagan de cuenta que primero vamos con los ángulos de fase. Después veo por qué estoy poniendo las flechas de esos tamaños. ¿Ok?
¿Sí? Primero vamos con los ángulos de fase. Imagínense que esos vectores me representan estas mismas fuerzas. La fuerza, esta vendría siendo la fuerza de inercia, ¿sí? Esta vendría siendo la fuerza del resorte, perdón, del amortiguador. Esta sería la fuerza del resorte y esta sería la fuerza de excitación. Entonces, cada una de ellas la voy a representar por vectores. Pero voy a suponer que esa es una imagen para un valor dado de Wt menos phi. Supongan que Wt menos phi es 0 grados, ¿sí? Vamos a decir que es 0 grados, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, ¿eso qué significaría? Que esta función estaría adelantada un ángulo phi, como está aquí. ¿Está claro? ¿Sí? Porque, déjenme ver de la otra forma, mi respuesta está retrasada con respecto a la excitación a un ángulo phi. ¿Está claro? Todos son de la misma frecuencia, entonces puedo hablar de ángulos de fase. Entonces, hay dos formas de interpretar esto. Puedo decir que esta está adelantada con respecto a esta a un ángulo phi, o al revés, puedo decir que esta está retrasada con respecto a esta a un ángulo phi, que es lo que está indicado aquí. ¿Sí? Ahora, mi amortiguamiento está adelantada 90 grados con respecto a la fuerza del resorte. Y mi fuerza de inercia está adelantada 180 grados con respecto a la fuerza del resorte. Primero vamos con los ángulos de fase. Ahora, se preguntarán, ¿por qué esos tamaños de imagen tengo? ¿Sí? Bueno, la razón es, ¿cuál vendría siendo? Esto me quedaría, si esto es muy pequeño, eso significaría que W entre Wn al cuadrado todavía sería muy cercano a 0, ¿sí? O bien, esto me quedaría que W cuadrada sería muy pequeño comparado con Wn al cuadrado. Y Wn al cuadrado vendría siendo K en M, ¿sí? Entonces, ¿qué significaría esto? Significaría que mw cuadrada es muy pequeño comparado con K. ¿Está claro? ¿Sí? O sea, acuérdense, estoy haciendo mi análisis cuando la frecuencia de excitación es muy pequeña. Que eso es equivalente a decir que la relación W entre Wn es muy pequeña. Entonces, aquí simplemente lo elevé al cuadrado. ¿Sí? Y aquí dije, bueno, si esto es cierto, esto significa que W cuadrado debe ser muy pequeño comparado con Wn al cuadrado. Pero Wn al cuadrado vendría siendo K en M. Entonces, dense cuenta que simplemente digo que la fuerza de inercia, la magnitud de la fuerza de inercia, comparado con la fuerza del resorte, esto tendría que ser muy pequeña, muy grande comparado con esta otra. Y esta sería intermedia, porque acuérdense que la fuerza del resorte está multiplicado por W. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por eso ustedes se fijan que aquí está mi fuerza del resorte, aquí está mi fuerza de inercia muy pequeña y aquí está mi fuerza de amortiguamiento, un tamaño intermedio. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que en ese caso, mi ángulo de fase va a ser básicamente 0. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque este ángulo vendría siendo muy pequeño. Porque, dense cuenta que vendría siendo, a esta fuerza le tengo que restar la fuerza de inercia, que sería esto. Y le tengo que incrementar la fuerza del amortiguador. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Que cuando W entre Wn es igual a 0, entonces mi ángulo de fase va a ser muy pequeño tendiendo a 0. ¿Sí? Ahora vamos a ver, no sé cuál caso analice el siguiente, a lo mejor es el caso de cuando W entre Wn tiende a infinito. Confío que ese es el caso. Ok, ese es el caso. ¿Sí? Ahora tengo totalmente lo opuesto. Déjenme subirlo para que ustedes me dicen dónde está un poquito libre de... Ahí está bien, ¿verdad? ¿Sí? Ahora tengo totalmente el caso opuesto. Déjenme borrar nada más esto. ¿Sí? Tengo el caso totalmente opuesto. En este caso, ¿qué es lo que tengo? En este caso lo que tengo es que W entre Wn es muy grande. Muy grande. Vamos a decir mucho mayor que 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué significaría? Eso significaría que W, bueno, si eso es cierto, entonces todavía sería más cierto que W
cuadrada entre WN al cuadrado, que viene siendo otra cosa más que W entre WN al cuadrado, pues tendría que ser mucho. Déjame ponerle otra raya aquí para decir que es mucho más grande. ¿Sí? Vamos a decir, si esto es 10, esto sería 100. ¿Sí? Y entonces, ¿qué significaría? Que W al cuadrado sería mucho mayor que WN al cuadrado. Y acuérdense que WN viene siendo igual a K en M. Entonces, ¿qué significa aquí? Que en este caso, la fuerza de inercia, la magnitud de la fuerza de inercia va a ser mucho mayor que la fuerza del resorte. ¿Ok? Porque dense cuenta que tanto la fuerza de inercia como la fuerza del resorte, la única diferencia está multiplicados por Y0 y que aparecen ambos términos. ¿Está claro? Entonces, ¿qué significa allí? Pues que en ese caso, aquí está mi fuerza de resorte muy pequeña y aquí estaría mi fuerza mi fuerza de inercia. Aquí está. Discúlpenme, aquí no la veía. ¿Sí? Y nuevamente, intermedio sería la magnitud de la fuerza de amortiguamiento. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Aquí, a esta fuerza de inercia tendría que restarle la fuerza de resorte, que es muy pequeña, y después incrementarle la fuerza del amortiguador. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Me dice que cuando tengo estas situaciones, mi ángulo de fase va a ser casi 180 grados. Pero hubo otra cosa más que se me olvidó hacerles. Déjenme indicarlo. Para el caso anterior, ¿qué significaba esto? Para el caso anterior significaba que esta fuerza, la fuerza de inercia, para el caso anterior, cuando mi relación era cercana a cero, esta fuerza y esta fuerza son despreciables. Y lo único que tengo que hacer al igualarlos, y déjenme igualar los términos. Ya sé que aquí hay un pequeño problema por el ángulo de fase, pero acuérdense que quedamos que si W entre WN es 0, mi ángulo de fase es 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría aquí? Me quedaría que K por Y0 sería igual a F0. O bien, que Y0 vendría siendo igual a F0 sobre K. Y F0 sobre K, ¿qué es igual? Delta 0. Entonces, ¿qué significaría? Que Y0 entre delta 0 sería igual a 1. ¿Ok? ¿Sí? Se me olvidó hacer eso en el análisis anterior. Lo estoy haciendo ahorita. Entonces, en este otro análisis ya vimos que mi ángulo de fase va a tender a 180 grados. ¿Sí? Vamos a hacer el mismo análisis, pero ahora con las magnitudes. En este caso, tanto esta fuerza como esta fuerza son relativamente despreciables con esta fuerza. Entonces, déjeme hacer nada más igualar la magnitud de la fuerza de inercia con esta. ¿Y qué tendría? Tendría en ese caso que me quedaría que M por Y0 por W cuadrada vendría siendo igual a F0. ¿Sí? O bien me quedaría que Y0, ¿sí?, vendría siendo igual a F0 entre M por W cuadrada. ¿Sí? ¿Qué más tendría que hacer? Ok. Entonces, déjeme dividir. ¿Qué pasaría? Bueno, déjeme hacer lo siguiente. Déjeme multiplicar esto. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, déjame poner. Voy a dividir F0 sobre K. Y aquí me quedaría M por W cuadrada sobre K. Aquí arriba, ¿qué tendría? Tendría delta 0. Y abajo, ¿qué tendría? W entre WN al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Pero W entre WN al cuadrado, ¿qué puedo decir? Que es muy grande. ¿Qué significa? Que este valor va a ser igual a 0. ¿Ok? O que va a tender a 0. Que es exactamente lo que vimos en la gráfica, en la primera gráfica. ¿Se acuerdan? La de las amplitudes. ¿Sí? Ok, ya tengo esos dos casos. Ahora déjenme hacer el último caso. El último caso es qué pasa si W entre WN es igual a 1. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Ok, déjenme primero ponerles la figura. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa aquí. Ahí, esa sería mi figura. ¿Sí? Bueno, déjenme moverla. Ustedes me dicen dónde se ve bien. ¿Ahí se ve bien? Ok. Déjenme borrar los otros cálculos. ¿Sí? Entonces, aquí el caso que tengo es el caso desde el punto de vista algebraico más sencillo. Porque tengo que, en este caso, déjenme borrar también esto otro. Déjenme borrar también esto otro. En este caso lo que tengo es que W entre WN es igual a 1. Entonces significa que W al cuadrado entre WN al cuadrado
es igual a 1. Entonces significa que W cuadrada va a ser igual a K en M, ¿sí? ¿Está claro? Y significa que M por W cuadrada va a ser igual a K, ¿sí? ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasaría con esta fuerza y con esta fuerza? ¿Qué pasaría en esos casos con estas dos fuerzas? Sus magnitudes son iguales. Y esta está desfasada a 180 grados. Significa que uno tiene la dirección contraria de la otra. ¿Qué pasaría? Por lo que está marcado aquí, se cancelan. Esta se cancela con esta. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Pues que en ese caso, este término desaparecería y este tendría que ser igual a este otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué les dice? Pues para que sea cierto eso, necesito que mi ángulo de fase sea 90 grados. ¿Se dan cuenta? Porque ¿qué necesito? Que esto sea seno de WT, que esto desaparezca. Y para que esto desaparezca, necesito que sea pi en 2. ¿Sí? Ahora vamos con las amplitudes. ¿Sí? Ya vimos que mi ángulo de fase debía ser 90 grados. Vamos con las amplitudes. ¿Qué me quedaría? Que C por Y0 por W va a ser igual a F0. ¿Sí? O bien que Y0 va a ser igual a F0 entre C por W. Y esto me quedaría, también lo puedo poner como F0 sobre K, que multiplica C por W entre K. ¿Y eso qué me daría? Me daría igual a delta 0, ¿sí? Y C por W entre K, aquí está, creo. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? ¿Qué me daría igual? Me daría igual a 2 veces C en C sub C por W entre WN, pero W entre WN, ¿cuánto es igual? A 1. Entonces eso me diría que delta 0 venía igual a 2 veces C en C sub C. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces, este es un ejemplo de por qué esa representación fasorial de las vibraciones me es de utilidad. ¿Sí? Me permitió hacer un análisis, si ustedes quieren, no muy formal, pero que me dice básicamente cómo es el comportamiento a velocidades angulares cuando W entre WN es muy cercano a 0, cuando W entre WN es muy elevado y cuando W entre WN es el caso 1, que es el caso peligroso, resonancia. ¿Ok? Y se dan cuenta por qué es el paso peligroso. Porque usualmente esta relación de amortiguamiento es muy pequeña. ¿Sí? En los experimentos que hacemos, si no introducimos un amortiguamiento de propósito, esta relación de amortiguamiento es el orden del 0.002 o 0.3. ¿Sí? Entonces, si mi relación de amortiguamiento, piensen que sea 0.02. ¿Qué significaría? Que multiplicado por 2 serían 0.04. Significaría que la amplitud de vibración sería 25 veces la amplitud de si la fuerza se aplicara estáticamente. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, eso les podrá dar a ustedes idea de por qué necesito cuidar ese detalle. En realidad es todo lo que tengo que decir acerca de este tema. ¿Sí? Bueno, me falta hacer el análisis de un sistema vibratorio en resonancia. ¿Qué les parece? Tengo 15 minutos.